Bien, vamos a ver un resumen de Scrum y los pasos que vamos a ver son los siguientes. Vamos a ver estos seis pasos. ¿Qué es Scrum? ¿Cómo es el proceso? Vamos a ver el manifiesto ágil, los roles, artefactos y eventos que tiene Scrum. Entonces, para empezar, ¿qué es Scrum? Ágil PM nos dice que Scrum es un proceso ágil que nos permite centrarnos en ofrecer el más alto valor al negocio en el menor tiempo. En el menor tiempo, lo que le da la característica de agilidad, y justamente la agilidad es la capacidad de resolver problemas sin problemas de manera rápida. Entonces, en el menor tiempo posible, de manera rápida y sin problemas, particularmente aquellos problemas que surgen de manera inesperada. Entonces, en Scrum nos enfocamos más en la adaptabilidad que en la anticipabilidad de los problemas que vayan a suceder. Y ese es un enfoque en la manera de pensar y en los tipos de proyectos. El proyecto ágil se basa básicamente en iteraciones continuas, donde vamos teniendo pequeños éxitos acumulados. Aquí vamos teniendo un éxito pequeño, pero la suma de estos pequeños éxitos nos da un éxito total del proyecto. Y la diferencia con las metodologías cascada es que se basan en el enfoque de la anticipación total de los problemas y del análisis de los requerimientos, donde nosotros tenemos un flujo en donde no volvemos a planificar, pasamos al diseño, desarrollo, pruebas, despliegue, y ahí vemos realmente si tuvimos o no tuvimos el éxito que esperábamos, pero eso lo vemos al final. Entonces, en Scrum nosotros tenemos iteraciones continuas donde vamos construyendo el producto de forma incremental. ¿Cuántas iteraciones va a tener nuestro proyecto? Depende de la experiencia empírica. En Scrum nosotros vamos aprendiendo a cómo construir productos y vamos mejorando cada vez los procesos que tenemos para poder realizar mejor las cosas. El ciclo Scrum se basa en el ciclo Deming, donde nosotros vamos a tener que pensar que con la misma flecha no podemos alcanzar dos objetivos. Necesitamos, para ser ágiles, tener un enfoque incremental donde vamos adaptándonos. Y el principio Deming nos dice que tenemos que tener 4 fases. La primera es planear, hacer, verificar y actuar. Y esa es la principal esencia de la mejora continua en los procesos. Debido a que Scrum es empírico, nosotros vamos a tener que aplicar este ciclo de Deming para que vamos mejorando y aprendiendo a hacer mejores productos. Así como la construcción de un edificio es compleja, puede ser que haya proyectos tan grandes donde nosotros no podamos con exactitud tener claro el panorama de lo que se va a construir. Y debido a que la ingeniería de requerimientos no es una ciencia exacta, como en la medicina, usted va y le dice al doctor, deme el presupuesto de esta operación, y el doctor, ¿qué le dice? El presupuesto es un supuesto. Dependerá de muchas cosas particulares e individuales que la persona tenga. Y no hay una ciencia exacta para determinar nada en la medicina. Depende de que la persona tenga ciertas condiciones de salud en ese momento, en ese tiempo en específico. Y tener tantas variables controladas en la medicina hace que
hace que no sea una ciencia exacta la determinación de un presupuesto para saber una operación. Al final, los médicos, según lo que usted gastó, si consumió más productos, le determina a usted el precio final de la operación, pero al final. De la misma manera, en las organizaciones, la captura de requerimientos va a ser una ciencia en la que nosotros vamos a tener que ir a aprender cada vez más a poder capturar esos requerimientos. Entonces, vamos a tener que hacer varias veces lo mismo para ir mejorando. Y en los éxitos de proyectos ágiles, vemos acá el informe de Standing Group, el informe del caos, y este informe es alarmante. ¿Quién no quiere tener éxito en un proyecto? Nos dice este informe que de proyectos exitosos, los que se basaron en métodos ágiles, proyectos exitosos, existen 42%, contra proyectos que se basaron en metodologías cascada, que tienen un 26%. Pero no todo es éxito en un proyecto. Hay salidas complicadas y donde vemos acá que tenemos también un 50% respecto a los cascadas con un 53%, y respecto al fallo, ahí tenemos un fallo de un 8%. Quiere decir que tenemos una baja tasa de fallos en proyectos ágiles. ¿Por qué? Porque nos vamos adaptando al cambio. La tecnología es binaria, es constante. Lo que cambia son las personas y no podemos hacer nada porque las personas no cambien. Las personas son dinámicas y cambian porque están vivos, cambian de manera de pensar. Es difícil que alguien escriba algo hoy y mañana no lo cambie, no lo mejore. Y nosotros tenemos que adaptarnos al cambio o nos cambian. Como vemos, los proyectos cascada tienen una complicación a la hora de ser exitosos en un 21%. Entonces es alarmante a la hora de emprender un proyecto donde no se tiene claro el panorama de lo que se va a hacer, asumir que se va a tener variables claras respecto a las dimensiones de tiempo, costo y alcance. En cambio, en los proyectos ágiles, nosotros vamos teniendo de adaptabilidad, nos vamos adaptando al cambio, pero para adaptarse al cambio hay que tener ciertos procesos. Y en Scrum nosotros tenemos 3 componentes principales: los roles, los eventos y los artefactos. Como leyeron muchos de ustedes, hay roles: dueño del producto, tenemos el Scrum Master y tenemos el equipo de desarrollo. Son 3 roles tan contrapuestos que no se puede asumir que una sola persona pueda orquestar todo un proyecto. Entonces, tenemos, aparte de los roles, eventos. Los eventos nos ayudan a poder definir en su momento las responsabilidades que cada rol tiene que realizar. Entonces, ¿cuántos eventos tenemos? 5. Tenemos el Sprint Planning. No podemos ganar una batalla sin planificar, por más desesperados que estemos y tengamos mucha presión. Después nos lamentamos al final de un proyecto de no haber planificado. Entonces, lo primero en Scrum es tener una reunión de planificación. Después de tener los objetivos del proyecto en una declaración de visión, nosotros convertimos eso en un Sprint Backlog. Y el Sprint Backlog hace el inicio del evento Sprint. Y en el evento Sprint, nosotros nos centramos a desarrollar todo el producto incremental. Tenemos el evento final
del ciclo Sprint que se llama Sprint Review. Y en ese Sprint Review nosotros vemos los entregables. Pero después de ver y revisar los entregables, nosotros tenemos en equipo una retrospectiva del sprint. Entonces, ¿cuántos eventos tenemos? Tenemos el sprint planning, el sprint, tenemos el sprint review. Me olvidaba de las reuniones diarias. Es un evento que sucede todos los días durante el desarrollo del sprint. Y tenemos al final el sprint review y el sprint retrospective. Tenemos 5 eventos. Los eventos nos permiten construir los artefactos. Y los artefactos que tenemos que construir son 3. Entonces, los roles tienen funciones y responsabilidades en cada evento. Y los eventos nos permiten a nosotros tener salidas, las salidas que nosotros esperamos. Entonces, el principal artefacto es el Product Backlog, porque en el Product Backlog vamos a tener la lista de requerimientos de lo que se va a desarrollar en el ciclo Sprint, pero ese Product Backlog seguramente no va a estar claro al principio. Por eso es que tenemos que sacar del Product Backlog un subconjunto de elementos que vamos a construir en un ciclo Sprint. Y ese Sprint Backlog vamos a tener que descomponerlo en tareas, horas, estimaciones de tareas y horas. Y vamos a tener que voluntariamente a cada participante, a cada miembro del equipo Scrum, vamos a tener que comprometerlo a desarrollar durante el sprint. ¿Para qué? Para que al final del ciclo sprint se presente a los interesados, al dueño del producto, el producto incrementado. En la presentación del producto incrementado vamos a tener que revisar si realmente hubieron las condiciones de aceptación de lo que se necesitaba construir. Y si no cumplen esas condiciones de aceptación, vamos a tener que volver a la planificación y vamos a tener que realizar el mismo ciclo. Al realizar el mismo ciclo vamos a tener que refinar nuestro Product Backlog, nuestra lista de requerimientos. Vamos a tener que replanificar lo que vamos a hacer y vamos a tener que empezar otra vez el ciclo de la construcción del producto incrementado a partir del anterior incremento. Es empírico el flujo de trabajo porque vamos aprendiendo cada vez a hacer las cosas de una manera mejor. Y los 3 artefactos son Product Backlog, el Sprint Backlog y el producto incrementado. Si el producto incrementado cumple con los criterios de aceptación que se definen en la planificación, el producto incrementado se lanza. Y terminamos básicamente el proceso Scrum. Tenemos 3 componentes. Los roles hacen posible que existan los eventos y los roles hacen posibles que tengamos los artefactos. Nos centramos más que en el proceso en Scrum, en las personas. Por eso es que lo que creemos es importante. Lo que configura lo que hacemos todos los días, las prácticas que hacemos en el trabajo de desarrollo de software todos los días, se configuran con lo que nosotros creemos. Y a eso le llamamos cultura. Y en el manifiesto ágil, en el 2001, se definió 4 valores importantes. Y son los siguientes: los individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas.
Se valora más a la persona. El que construye el software o el producto incrementado no es el software mismo, es la persona. Entonces, en Scrum se tiene que valorar mucho al individuo, al desarrollador, al cliente. Se valora más el software funcionando que la documentación exhaustiva. Si fuéramos médicos y esto fuera una operación, ¿de qué sirve decir? Fue una excelente operación, pero el paciente se murió. De la misma manera acá, no tenemos una ciencia exacta para determinar requerimientos, pero tenemos el objetivo de tener éxito. Esa es nuestra meta, cumplir con el software, con los requerimientos funcionales. Y nosotros no podemos decir que el software ha sido implementado según los requerimientos y la documentación, pero no funciona. Entonces se valora que sea funcional el software, que los usuarios puedan tener una experiencia de usuario agradable. Se valora mucho que el software tenga amabilidad y todos los atributos de calidad que tiene que tener para que los usuarios puedan usarlo. La colaboración del cliente se valora más sobre la negociación contractual y la respuesta al cambio sobre seguir un plan. Bien, lo que nosotros hacemos todos los días configura las prácticas que hacemos y es importante que nosotros podamos tener valores. Para poder tener buenos resultados, lo que más necesitamos es configurar lo que creemos. En Scrum existen dos tipos de roles, los roles centrales y los roles secundarios. El dueño del producto es el encargado de construir el backlog. Pero ¿quién es el dueño del producto? El dueño del producto es la voz del cliente y comunica los requerimientos ¿a quiénes? Al equipo Scrum. ¿Y quién es el equipo Scrum? El equipo Scrum es un conjunto de 6 a 10 profesionales que se encarga de desarrollar el producto. Trabajan de una manera autoorganizada y necesitan cumplir con los entregables, con lo que se comprometieron a entregar en el Sprint Planning. En el Sprint Planning, ellos tienen una reunión de las dos que existen. Y en esa reunión, ellos se tienen que comprometer a entregar ciertos requerimientos del Product Backlog. Entonces, el Product Backlog, los requerimientos se sacan de los roles que no son centrales y son del cliente y de los interesados. La voz del cliente, que es el dueño del producto, tiene que interactuar con ellos, con los clientes y con los interesados. ¿Para qué? Para poder a través de entrevistas obtener los requerimientos y poder esos requerimientos llevarlos al equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo tiene que demostrar el incremento del producto incremental y tiene que hacerlo eso no en cualquier momento, no durante la planificación. Después, al final del ciclo sprint, el equipo de desarrollo tiene que mostrar el incremento del producto en una revisión de sprint. Pero teníamos por ahí a un tercer rol central que se llamaba Scrum Master. Y el Scrum Master básicamente es el que asegura que todo el proceso Scrum se cumpla, remueve todos los impedimentos
que exista en el proceso de desarrollo de software es el encargado de realizar las reuniones diarias de Scrum y asegurar que el proceso Scrum se cumpla. Lo que vamos a tener, después de tener una visión del proyecto, en cualquier proyecto, es una lista de requerimientos de producto. Y la vamos a tener que ordenar en ítems de mayor prioridad a menor prioridad. Y esa lista de requerimientos va a ser una lista ordenada que va a contener los requerimientos de todo lo que se necesita implementar. ¿Quién la desarrolla? El dueño del producto. Y la tiene que priorizar. Lo más importante es entender que tiene que tener historias de usuario. Y la historia de usuario tienen 3 partes importantes: el rol, el objetivo y el motivo. Ejemplo, como jugador, quiero guardar un juego en el que estoy a la mitad. Así como vieron el juego de hace un momento, hay funcionalidades que necesitamos tenerlas, pero el cliente, el interesado y el cliente, que no son roles centrales, no pueden, por el lenguaje de comunicación, tener la facilidad de comunicarse con los desarrolladores para comunicarle lo que se va a construir. Entonces, lo que hace el dueño del producto es crear una lista de historias de usuario, define su prioridad y la organiza en este lenguaje lógico, con esta estructura: rol, objetivo y motivo, para que los desarrolladores puedan entender qué es lo que se va a construir. Lo siguiente que tenemos es la lista de pendientes de Sprint, que es básicamente un subconjunto de elementos del Product Backlog, de historias de usuario, que tenemos que descomponer en tareas y la tenemos que planificar. Lo que mencionaba hace un momento, la lista de pendientes se va a plasmar en un Scrum Board, en un tablero Scrum, donde nosotros vamos a tener por cada historia de usuario, HU, vamos a tener tareas pendientes, tareas por hacer, tareas realizando y tareas done, terminadas. Y todo a partir de las HU, los requerimientos de usuario. Podemos clasificar ese Scrum Board en las siguientes, de la siguiente manera: tareas comprometidas, tareas en desarrollo, tareas en pruebas y tareas terminadas. Me parece bien hasta ahí, pero miren, también tenemos la opción de tener tareas en producción, tareas que ya están en un ambiente de producción, ¿sí? Podemos clasificarlas dependiendo de nuestra experiencia y madurez en el desarrollo de software que tengamos. Entonces, el Scrum Board nos va a servir a la hora de desarrollar el sprint para ver qué tareas tengo yo como desarrollador. ¿Qué software usamos para ver esto? Al final lo vamos a ver, vamos a hacer una pequeña práctica. Y un elemento que necesitamos como herramienta es el Scrum Board. Nos permite dar la visibilidad a lo que estamos haciendo y la transparencia, para poder tener más claro el gráfico de trabajos pendientes que tenemos por realizar. Al principio, después del Scrum Board, vamos a tener que gestionar este gráfico de trabajos pendientes. Al principio voy a tener muchas horas de trabajo. ¿Por qué? Porque estoy empezando. Y conforme pasen los días, día 2, día 3, 4, 5, 6 y último día,
voy a tener que ir terminando de realizar el trabajo en horas planificado para poder terminar de realizar el producto incrementado. Existen lo que se llama transparencia para que todos sepamos lo que está pasando. Existe lo que se llama inspección, que se pueda revisar las cosas. Y existe la adaptación en Scrum. Para poder pivotar y cambiar de dirección y táctica en un proyecto, necesitamos nosotros la transparencia y la inspección para poder tener una adaptación. Y con estos pilares Scrum se puede trabajar proyectos más adecuadamente. Como transparencia, tenemos los siguientes artefactos. La declaración de la visión del proyecto, tenemos el backlog priorizado y tenemos el cronograma de lanzamiento. Como transparencia, ¿qué tenemos en Scrum? Tenemos el gráfico de trabajo pendiente, que es un radiador de información, y tenemos el Scrum Board, donde vemos el tablero de las tareas que tenemos que hacer. Y como transparencia, en Scrum tenemos dos reuniones. La reunión de la revisión del sprint y las reuniones diarias. Como inspección, también tenemos como inspección el Scrum Board, tenemos la demostración y la revisión del sprint y tenemos la retroalimentación frecuente que tenemos en las reuniones diarias. Entonces, tenemos ese pilar en Scrum. La adaptación se da a través de la transparencia y la inspección, y nosotros mediante las reuniones diarias, mediante solicitudes de cambio, mediante reuniones de retrospectiva, podemos ir cumpliendo con el principio de la adaptación en Scrum como pilar fundamental. Bien, un criterio determinado en Scrum. En Scrum, cada historia de usuario necesita tener un criterio determinado, pero el criterio determinado no es lo mismo que el criterio de aceptación. ¿Pueden hablar? Bien. El criterio determinado va a ser un conjunto de parámetros que necesitan todas las historias de usuario para que pueda determinarse si un sprint está terminado. Entonces, la diferencia clave entre criterio determinado y criterio de aceptación es que mientras los criterios de aceptación son parámetros únicos para cada historia de usuario individual, los criterios determinados son un conjunto de paquetes de reglas que se aplican a todas las historias de usuario en un determinado sprint. Como Scrum no solamente se aplica a proyectos de desarrollo de software, no solamente se aplican a proyectos del área de tecnología, nosotros vamos a tener que agarrar un conjunto de criterios determinados para cada historia de usuario, pero, por ejemplo, el criterio determinado de que se hagan las pruebas de rendimiento, escalabilidad y seguridad. Va a ser un criterio determinado que necesitan cumplir todas las historias de usuario para que se termine. El principio, este criterio de calidad de código. Se necesita hacer una revisión de la calidad de código para ver si no tiene por ahí principios que no son sólidos, si no tiene por ahí antiprincipios, antipatrones. La clase de Dios, por ejemplo, donde programamos todo el código en una sola clase. El antipatrón lava, donde si tocamos algo, lo fregamos. Bueno, tenemos que ver la calidad del código y no hay mejor manera para ver eso que en la programación en parejas, donde uno va a ir viendo la calidad del otro y el otro después invierte su rol
y va viendo la calidad del otro. Entonces se va mejorando la calidad. Puede ser que la calidad del código la mejoremos con la programación en pareja. Por ejemplo, otro criterio determinado puede ser la refactorización y así sucesivamente. Bien, en el desarrollo de software nosotros vamos a tener que ir mejorando nuestros procesos y para cada historia de usuario, aparte de los criterios de la funcionalidad de aceptación, necesitamos incluir para todas las historias de usuario ciertos criterios determinados. Y depende del nivel de madurez del desarrollo de software en que se encuentren ustedes, para que agreguen uno de los criterios mencionados. Vamos a ir pasando. El workflow de una historia de usuario. Lo que se espera al final es que esté done, terminado. Pero necesita ser creada, necesita ser aceptada. Aceptada es que sea aprobada por el Scrum, por el dueño del producto. Necesita ser estimada. ¿Por quién necesita ser estimada? Por el equipo de desarrollo. Necesita ser planeada por el equipo de desarrollo. Necesita estar en progreso. Necesita estar revisada. ¿Por quién necesita estar revisada? Por el dueño del producto y por los involucrados. Y necesita estar terminada. ¿Quién decide si una historia de usuario ha sido aceptada? También el dueño del producto. Entonces, el flujo, el workflow de una historia de usuario tiene varios estados. Sugerida, aceptada, estimada, planeada, en progreso, revisada y terminada. Dependiendo de la dinámica del desarrollo del proyecto y de las condiciones del proyecto, el flujo de trabajo puede cambiar y pueden existir historias de usuario que salgan, otras nuevas que aparezcan, otras que se refinen. Y debido a que Scrum es iterativo, nosotros en cada ciclo vamos a tener la opción de ver cambios, de aceptar esos cambios. Entonces, el equipo ya de desarrollo de software va a tener que estimarlos, planificarlos, completarlos para que se acepten. Ejemplo de historia de usuario. Nosotros tenemos esta pequeña plantilla como muestra. Hay un software que lo realiza, se llama Jira. Pero esta pequeña plantilla nos muestra un ejemplo de cómo preparar una historia de usuario. Vamos numerando las historias de usuario ahí. Historia de usuario 1, 2, 3. En donde la vamos descomponiendo en 3 partes. El cómo. Ahí vamos viendo los roles que existen. El quiero. ¿Qué es lo que se quiere hacer ahí? Y ahí vamos viendo la tercera columna, el para qué. Pero esa historia de usuario, esa lista de historias de usuario, necesita ser priorizada. Entonces, abajo vemos la lista de prioridades que tenemos. Y nosotros vamos a tener que pasarle al equipo de desarrollo de software, al equipo de trabajo autoorganizado, las prioridades que tiene que realizar y vamos a tener que, el backlog, priorizarla. ¿Cuáles son más importantes para realizar? Y ahí tenemos nosotros el Sprint Backlog, donde vemos de que por cada backlog, por cada historia de usuario, vamos a tener que descomponer esto en tareas. Y quizás hasta ahí, en teoría, es complejo de entenderlo, pero les voy a compartir esta herramienta Jira. Y ahí vamos a ver que nosotros
tenemos la siguiente estructura. Los backlogs. Ahí vamos a tener el backlog del producto y el sprint backlog. Dos tipos de backlog. Y los backlog, el backlog del producto y el sprint backlog. ¿Cómo agrego una nueva historia de usuario a mi backlog? Le damos crear incidencia. Historia N. Esa historia de usuario puedo asignarla a una épica. En Scrum una épica es una historia de usuario tan grande que tiene que ser dividida en subhistorias de usuario. Y por eso es que en Jira tenemos épicas. Tenemos esta épica 1, esta épica 2 y 3. La épica 1, 2 y 3. Aquí tenemos la 3, tiene 4 historias a usuario. Tenemos la épica 2, tiene 4 historias a usuario. Y acá tenemos esta épica donde ya ha sido desarrollado todo. Todas las historias de usuario. Historia 12. Y acá tenemos el sprint. Esta épica tiene, en este sprint, tiene 3 historias de usuario. Y acá vamos viendo el tablero que les mencionaba. Como tenemos acá un sprint, ahí vamos viendo todas las historias de usuario que se están construyendo en este sprint. Ahí va a ver usted la que está en progreso, la que está en testing y la que está done, terminada. Esta historia de usuario, por defecto, vamos a ir a backlog. Bien, esta historia de usuario 1. Por defecto tiene los siguientes campos. Descripción. Descripción. Ahí puedo escribir los criterios de aceptación. Puedo, pero mejor si agarro y le configuro un campo adicional a esa tarea que por defecto viene. Y ahí vemos que en Jira usted puede agarrar y crearle un campito nuevo. Le damos acá, agregar. Y ahí le puedo crear un criterio de aceptación. O le puedo crear un criterio determinado. A cada historia de usuario. Porque en realidad no todos los criterios determinados son condiciones que se cumplan en todas las historias de usuario para un proyecto. Entonces puede ser que haya historias de usuario donde no necesiten existir ciertas pruebas de seguridad y otras donde sí. Entonces, sin embargo, usted puede agregarle en su personalización de historias de usuario en Scrum esto, le da guardar a los cambios y vuelve. Y luego en su backlog usted va a ver el cambio. Usted va a ver los criterios determinados, va a ver su criterio de aceptación, va a ver la fecha de inicio, ese campo lo agregué, fecha de inicio que tiene que realizar la tarea. La fecha de vencimiento. Va a ir viendo la prioridad, media, alta, baja, el responsable que va a desarrollar esa tarea. Y ahí vamos viendo también
¿Algún adjunto que necesitemos agregar? Le podemos crear una rama de desarrollo y lo unimos a Bitbucket, donde constantemente estamos haciendo desarrollos y subimos esto a Bitbucket y podemos integrar Jira a Bitbucket. Los puntos de historia de usuario. ¿Para qué son los puntos de historia de usuario? Para ver la dificultad que tenemos en el desarrollo de cada historia de usuario. Esta historia de usuario 2. Ejemplo, que se llame login. Esta historia de usuario 1, que se llame lista de productos. Y esta historia de usuario 3, que se llame compra de producto. Como usuario, deseo realizar compras del producto. Como usuario, deseo loguearme. Como usuario, deseo ver la lista de productos para realizar una compra. Imaginemos que tenemos 3 historias de usuario que están bien definidas por un dueño de producto. El login tiene un punteo de 7 puntos. Es el pivote. Hacer ese login de la escala del 1 al 100, para mí la dificultad es 7. Y 14 es la lista de productos. ¿Por qué? Porque a partir del pivote, que es el login, mi dificultad de hacer una lista de productos es 14 para mí. Entonces, los puntos de historia de usuario van a ser el grado de dificultad a partir de una historia pivote, la más fácil. En el equipo de desarrollo de software vamos a tener que darle puntaje a las historias de usuario para ver el grado de dificultad que tiene. Vamos a tener que priorizarlas. Vamos a tener que ponerle fecha de inicio. Vamos a tener que hacer el seguimiento del Scrum Board para ver si ya está en producción, si está en testing, si está terminada. Vamos a poder ver esto en grupos. Si necesitamos agruparlas en épicas, por ejemplo, la épica 1 tiene esto. ¿Y por qué acá tenemos solamente 3 historias de usuario? Porque este sprint tiene un sprint planning en donde se planificó solamente el desarrollo de estas 3 historias de usuario. Pero mi product backlog va a tener las demás historias de usuario. Cuando nosotros terminemos el sprint, tenemos que darle acá a completar, terminar el sprint. Bien, y aquí automáticamente, mire, me sale sprint 2. El sprint 2 va a tener que usted que seleccionar cuántas historias de usuario voy a hacer en ese sprint y seguramente voy a tener que agregar más cosas a mi backlog. Ahora acá tenemos ese sprint 2, tenemos en ese sprint 2 eso y lo iniciamos. Sprint 2, ¿cuántas semanas vamos a tardar? 2 semanas. Aquí le ponemos el objetivo del sprint. Bien. Y le damos iniciar. Ya ahí tendremos nuestras 3 tareas agregadas. Mire, 1, 2 y 3.
Aquí están, para este sprint 2, tenemos esto. Al final de cada sprint, vamos a tener que tener este elemento. Hemos visto que el dueño del producto tiene que crear el producto backlog. Tenemos que tener al inicio del sprint un sprint backlog, que es la lista de planificación de lo que se va a hacer en ese sprint a partir de un subconjunto de elementos del product backlog. Al finalizar el sprint tenemos que tener lo siguiente, un incremento del producto. ¿Y qué es eso? Es la suma de todos los elementos de la lista de productos completados durante el sprint. Todo lo que nosotros hayamos hecho, todas las tareas que hayamos hecho, al final va a verse reflejado en el producto que vamos a revisar. Y ese es el tercer artefacto de Scrum. Entonces, ¿cuántos artefactos tiene Scrum? Tiene 3, el Product Backlog, el Sprint Backlog y el producto incrementado. ¿Cuántos roles tiene Scrum? Para ir repasando, tiene 3 roles. El dueño del producto. El dueño del producto es el rol principal para el cliente. Es la voz del cliente. Y el dueño del producto es el que se encarga de darle la lista de requerimientos y de aclararle la lista de requerimientos al equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo, con esa aclaración, prepara el Sprint Backlog, prepara su propia planificación. Y debido a que ellos entienden lo que están planificando, al final del sprint se espera que hayan podido tener un incremento en el producto. Ahora, el Sprint Backlog, si bien el equipo de desarrollo es el que se encarga de realizar la planificación, el decidir qué es lo que se va a hacer, lo hace el dueño del producto. Entonces, el dueño del producto y el equipo de desarrollo trabajan mucho. Pero ¿qué hace el Scrum Master? Asegura que todos los procesos de Scrum se cumplan. Y durante el evento del sprint, el Scrum Master va a tener que hacer reuniones diarias para poder asegurar que el proceso Scrum se cumpla. Pero tenemos lo siguiente. En Scrum no podemos sobrepasarnos a los tiempos. Existe lo que se llama el principio de bloque de tiempo en Scrum, donde tenemos fijado para Scrum 5 bloques de tiempo principales. El Scrum Master lo que hace es asegurarse que se cumplan todos los bloques de tiempo estimados. El sprint se dice que tiene que tener un bloque de 1 a 6 semanas. Las reuniones diarias, 15 minutos. El sprint planning, 8 horas para un sprint de un mes. El sprint review, solo 4 horas. Y el sprint retrospective, 4 horas para un sprint de un mes. Bien. Si nosotros tenemos un sprint de un mes, tenemos esos bloques de tiempo. Si tenemos un sprint de 6 semanas, vamos a tener que aumentarle el 50% de las horas. ¿Por qué? Porque estamos aumentando el 50% del tiempo. Bien, ¿cuántos eventos tiene Scrum? Tiene 5 eventos esenciales. El primer evento es el planning, el evento central que es el sprint, el evento de reuniones diarias, el evento de sprint review y el evento de retrospective. Son 5 eventos donde nosotros vamos a tener que realizar las actividades más laboriosas entre los distintos roles. El evento del sprint planning tiene 2 reuniones. La primera la dirige el dueño del producto y va a definir qué es lo que se va a hacer. La segunda reunión, ¿quién la dirige? El equipo de desarrollo planifica, estima las tareas y crea el product backlog. Entonces,
Las dos reuniones van a tener que realizarse en una sola reunión de 8 horas, según el bloque de tiempo. Y en la primera parte se define el qué, en la segunda parte se define el cómo. ¿Qué tenemos en esta reunión? Tenemos el producto más importante, el Sprint Backlog, que es la lista de tareas que tenemos que realizar. Y el Sprint Backlog, nosotros lo podemos ver ahí en Jira, en este backlog. ¿Sí? Aquí vemos el Sprint Backlog y ahí tenemos todo lo que se tiene que hacer. Y miren, tenemos la lista de productos, el login y la compra de productos. Esto se tiene que realizar acá. Tenemos la historia de usuario 4, la historia de usuario 5 y la historia de usuario 6. Y esto lo tenemos en el sprint 2. Ahora, ¿por qué en este sprint 2 tengo la tarea que tenía que realizar en el sprint 1? Porque no la completé. Todas las tareas que no completamos automáticamente se asignan al siguiente sprint. Entonces, el Sprint Backlog es el producto que nosotros tenemos que tener al finalizar la reunión y con el cual iniciamos todo sprint. Las reuniones diarias, según el bloque de tiempo, va a tener 15 minutos para resolver 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y cuáles son los impedimentos? En la cebolla de impedimentos que tienen las personas, el Scrum Master, como es un rol tan contrapuesto al rol de desarrollo, va a tener que ver impedimentos personales, seguramente, objeciones de por qué no lo voy a hacer. Puede ser que las personas digan, no lo voy a hacer simplemente porque yo estoy bien y los demás están mal. Yo estoy bien y los demás están mal. Va a tener que ver impedimentos personales. Va a tener que remover esos impedimentos. De la cebolla de impedimentos que tienen todas las personas están los personales. Y de último están realmente los esenciales. Entonces va a tener ese rol tan contrapuesto que es el Scrum Master. Va a tener que remover impedimentos y va a encontrarse con todo tipo de impedimentos en los equipos de desarrollo de software. Y cuando la persona no ve muchas soluciones a los problemas, cuando no es positiva, cuando está frustrada y desesperada y preocupada por el fracaso, se angustia. Entonces, el Scrum Master va a tener que lidiar con personas estresadas, con personas angustiadas y va a tener que ser un líder, un coach, para poder sacar el proyecto exitoso. Entonces, el Scrum Master es el que trabaja duro en el proceso Scrum, pero se asegura que al inicio se cumplan bien las reglas, que el dueño del producto defina con sus interesados la lista de requerimientos, que el equipo de desarrollo agarre y se comprometa a cada historia de usuario, que realice su sprint planning, que haya un tablero de Scrum Board, que haya una lista de trabajo pendiente, un gráfico de trabajo pendiente de horas, y de que todos los días los impedimentos, que son las sensaciones de fracaso que van a tener todos los días las personas, sean removidas. El Scrum Master realmente es esencial en un proyecto porque vela porque haya el éxito. La revisión del sprint, básicamente el objetivo es que se le presente al dueño del producto al final todo lo que se hizo, el producto incrementado. Y ahí van a tener que estar los interesados. Van a tener que estar ahí presentes y si el equipo de desarrollo interviene solamente en presentar el producto. El equipo de desarrollo va a escuchar todo el feedback de los interesados. La idea es que aprendamos tan rápido para no enamorarnos en nuestros proyectos y fracasar al final. Vamos a ir tendiendo a aceptar los cambios. Y la idea es que las personas
sean adaptables al cambio, a esa dinámica de vivir, que no haya personas que se hayan anticipado a todos, a todo, para que no exista ni un cambio al final. Al final tenemos que cambiar. Algo habrá que cambiar y en el Sprint Review tenemos que tener un enfoque abierto para escuchar las ideas de las personas y mejorar nuestro producto incrementado. El dueño del producto revisa si la funcionalidad cumple con los objetivos del sprint y es el encargado de aceptar el producto al final. Por eso es la voz del cliente. Las funcionalidades que no se terminan, no se presentan, y como les mostré en Jira, esas funcionalidades se asignan al siguiente sprint y automáticamente el siguiente sprint tiene que cumplir con esos requerimientos no terminados. Bien. Luego tenemos una retrospectiva donde vamos viendo las lecciones aprendidas, qué es lo que vamos a seguir haciendo, qué es lo que vamos a dejar de hacer y qué es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque las personas mientras mejor trabajen, mejores resultados tienen y tenemos que ir aprendiendo a mejorar cada vez. Y el Sprint Retrospective nos da lecciones que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que vamos a dejar de hacer en un proyecto de aquí en adelante? ¿Qué es lo que hicimos bien y lo vamos a continuar haciendo? ¿Y qué es lo que no hemos hecho y vamos a empezar a hacer? Son cosas que tenemos que ver en el Sprint Retrospective. Ahora, habíamos mencionado que existían 3 roles. Habíamos mencionado que existían 5 eventos. Y habíamos mencionado que existían también 3 artefactos. Sucede que Scrum tiene 5 fases en donde esos artefactos, eventos y roles se van generando a partir de una salida de un determinado proceso de dicha fase. Por ejemplo, en la fase de inicio se identifica el Scrum Master y los interesados. En la fase de inicio, en el proceso número 3, se forma el equipo Scrum. Y Scrum es un proceso para responder a los cambios en un menor tiempo. Y tenemos que adaptarnos a la experiencia de los procesos Scrum. ¿Y cuántos procesos tiene Scrum? Tiene 19 procesos, agrupados en 5 fases. ¿Cuáles son las 5 fases? La primera es la fase de inicio. No podemos empezar a planificar sin que hayamos tenido identificado al Scrum Master. No podemos empezar a planificar sin que hayamos tenido al equipo Scrum. Sin que tengamos desarrolladas las épicas, que son un subconjunto de historias de usuario. Sin que tengamos creado el backlog priorizado. No podemos empezar a realizar la planificación sin hacer el inicio. Entonces, ¿por qué estamos como estamos a veces? Porque no conocemos los procesos en un proyecto. Y al final del proyecto terminamos a veces confundidos y esas mismas lecciones que no hemos aplicado, las aplicamos otra vez a los proyectos siguientes. Y seguimos teniendo los mismos resultados. Por eso que al final Scrum, mire, tiene una revisión y retrospectiva del proyecto, donde vemos qué no hemos hecho y vamos a empezar a hacer. Scrum es difícil de dominar, es fácil de comprender. Seguramente han comprendido, pero es difícil de dominarlo porque realizar la fase de inicio, realizar la fase de planeación, implementación, revisión, seguramente van a haber cosas que no han dominado. Y esta fase de acá, revisión y retrospectiva, tiene por objetivo de ver qué cosas usted no ha hecho bien para empezar a hacerlas. En la planificación, por ejemplo, tenemos que en el proceso número 7
crear historias de usuario. En el proceso número 8 tenemos que estimar las historias de usuario. En el 9, comprometer las historias de usuario. Y si hay alguna técnica o dinámica que no hayamos aplicado, nosotros en esta fase de retrospectiva tenemos la opción de mejorar. Bien. ¿Qué herramientas tenemos para poder mejorar? Tenemos la siguiente. En la parte de entradas, salidas, tenemos entre esa parte, tenemos una opción de herramientas. Herramientas. Si usted ve acá en cada proceso, del 1 al 6 de la fase de inicio, tenemos una opción de herramientas. Y esas herramientas son las que vamos a tener que ir estudiando para ir mejorando los resultados del proceso. Por ejemplo, para identificar al Scrum Master, necesitamos las herramientas de criterios de selección. ¿Cuáles son los valores que necesita? ¿Cuáles son los criterios de selección que tenemos que tener para elegir a un Scrum Master? ¿Dónde tenemos esa guía? Y le compartí a ustedes este libro de acá, que se llama El conocimiento del cuerpo Scrum, guía SBOC, para que ustedes se queden con ganas de aprender qué herramientas existen para poder mejorar y aprender cada vez más de Scrum. El cuerpo de la guía, el cuerpo del conocimiento de Scrum, es un conjunto de 19 procesos para proyectos pequeños y tiene su exoesqueleto para proyectos grandes con procesos adicionales para que lo podamos adaptar Scrum para proyectos grandes. Pero esta guía del cuerpo de Scrum le ayuda a usted a ver qué herramientas tiene usted para poder mejorar. Por ejemplo, herramientas. Estas son las entradas. Herramientas, criterios de selección del Scrum Master. ¿Cuál es la primera habilidad que tiene que tener un Scrum Master? Resolución de problemas. Disponibilidad. Compromiso. Liderazgo servicial. ¿Cuál es la diferencia de un liderazgo servicial, un liderazgo autoritario? La tenemos definida en Scrum. El liderazgo servicial es muy diferente al liderazgo autoritario y tenemos que preocuparnos por las demás personas, por ser un servidor. Y no puede haber un líder de Scrum autoritario. Ahora, de igual manera, vamos a tener herramientas en la planificación y estimación. Hace un momento en Jira yo les mencionaba que había que estimar unos puntitos, por ahí una historia. Y tenemos ahí un método de estimación que es el POCR. Con el POCR hay ciertas aplicaciones que nos permiten realizar estimaciones de puntos en Scrum con unos jueguitos y lo tenemos como herramienta. ¿En dónde? En estimación de historias de usuario, métodos de estimación. ¿Qué métodos de estimación tenemos ahí? Vamos a ver. En la guía del cuerpo de Scrum, en la fase de planificación. Este es inicio. Vamos a venir acá a historias de usuario, estimar. Herramienta, estimar historia de usuario, reuniones, métodos de estimación. Planning POCR. ¿En qué consiste este tipo de estimación?
nosotros vamos a escoger un pivote y sobre ese pivote vamos a agarrar y vamos a ver otra historia de usuario. Y esa otra historia de usuario, vamos a ver qué tan difícil es respecto a esta historia de usuario. Y tenemos que estimarlo en base a puntos de historia de usuario. No solamente tenemos el planning program. Existen varios métodos por afinidad, etcétera. Entonces, no es la única manera de estimación. La implementación es donde realizamos básicamente la creación del incremento del producto para que al final se revise. Y ahí nosotros vamos a tener que tener habilidades para realizar reuniones diarias. En Scrum, bien, y la demostración y la validación del sprint y la retrospectiva. También, así sucesivamente, como les fui mostrando, hay herramientas que tenemos que dominar y para el lanzamiento de entregar. Bien, en conclusión, nosotros podemos ver que acá tenemos que tener en Scrum un enfoque de adaptabilidad. Tenemos que ir aprendiendo cada vez a hacer cosas mejores antes de la anticipación. Se busca entregar un software a medida en el menor tiempo establecido, sin importar que los requerimientos cambien. Por eso es que tenemos que adaptarnos a un nuevo flujo de trabajo cuando las condiciones del proyecto cambien. También nuestro flujo de trabajo tiene que cambiar. Nosotros tenemos que tener un enfoque de adaptabilidad. Los beneficios de esto son que el cliente va a empezar a usar un producto. El cliente va a decidir el camino para realizar el producto. Aplicamos el principio divide y vencerás. Aplicar Scrum no le va a contradecir a usted en absoluto con las otras metodologías de programación extrema. Al contrario, Scrum queda muy vacío con respecto a DevOps e integración continua y entrega continua. Y podemos agarrar esas metodologías e incorporarlas en la fase de implementación de Scrum, ¿sí? Así como las prácticas de programación extrema, como programación en pareja, programación donde vamos viendo la calidad del otro compañero o colega, podemos agarrar esas metodologías e incorporarlas a Scrum. ¿Qué certificaciones tenemos en Scrum? Tenemos la básica, la intermedia y la avanzada. La básica, donde se certifica al Scrum, al equipo de desarrollo. La intermedia, donde se certifica al Scrum Master, al dueño del producto. Y la metodología. Y tenemos la avanzada, que incluye las tres anteriormente mencionadas. Respecto a popularidad, Scrum está bastante de moda, es bastante popular. Y sus creadores desde el año 95, donde la propusieron, seguramente no imaginaron que iba a tener un 56% de impacto en el mercado. Así que es bastante conocida también el mercado. Sus creadores Ken y Jet fueron los que lanzaron esta metodología. Bien. Bien, para responder esa pregunta, ¿se puede aplicar a una empresa de fabricación de joyas Scrum? Por supuesto que sí, porque Scrum se centra en la creación de todo tipo de productos o servicios de bien para las personas. Entonces, podemos aplicar Scrum para cualquier rubro de empresa, no hay ningún problema. Usted puede aplicar Scrum para ese rubro de joyas. Para emprender un proyecto ágil. Se puede aplicar en el rubro de la educación, sí, se puede aplicar también. En el rubro del desarrollo de software lo aplicamos y sin problemas. Bien, Sergio, gracias por su pregunta, muy buena pregunta. Bien, entonces con esto damos por concluida esta charla. Mil disculpas por las interferencias.
si hubieron, pero espero que se haya podido comprender el concepto de Scrum. Así que sea hasta una próxima oportunidad. Saludos.